Saludamos al economista Osvaldo Erazo, él es el director ejecutivo de CAMDEPE, es la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en el Ecuador. Hay problemas nuevamente en el sector energético. Economista Erazo, el gobierno señala que no habrá apagones y que sí hay combustible a pesar de los problemas. Quisiéramos saber cómo ve usted la situación. Bueno, estamos nosotros en medio de una crisis estructural energética, sobre todo en lo que se refiere en el sector petrolero, ¿no es cierto? Estamos con una reducción de la producción petrolera, ¿no es cierto? En el 2023 teníamos un promedio de 475,000 barriles diarios. Se mantuvo ese promedio en el 2024. Pero ya en enero, abril del 2025 ya bajó de 475,000 a 467,000 barriles diarios, o sea, hubo una disminución de 8,000 barriles diarios. Y el 2 de julio, ¿no es cierto? O sea, apenas 2 días atrás, la producción cayó de 467,000 a 332,000 barriles diarios, o sea, hubo un fuerte una disminución fuerte de lo que es la producción petrolera. ¿Y esto qué genera? Genera primero que tengamos que Pero repasar. antes que nos comente esto, poniendo en perspectiva sobre la producción de hace poco tiempo, ha caído más de 100,000 barriles diarios la producción de crudo ecuatoriano. Sí, en estos días principalmente, ¿no es cierto? Hubo una disminución a partir del 2 de julio porque hubo los problemas con el oleoducto, con el OCP, oleoducto de crudos pesados, y con el SOTE, que es el sistema oleoducto transecuatoriano. Los dos pararon la operación, ¿no es cierto?, por esta cuestión del, del río Coca, que tenemos ahí los problemas, y eso hizo que al parar el transporte, y como no, el país no tiene mucho almacenamiento de petróleo, hizo que se paren la producción petrolera. Esto no es como encender y apagar la luz, sino que son campos petroleros que se demoran en apagar y que se demoran en prender, para hacerlo un poco más didáctico, ¿no es cierto? A eso sumémosle la declinación normal de los campos petroleros. Hay una declinación en la producción, y eso también ha afectado también muchísimo en la producción, y a eso sumémosle lo que se está cerrando de a poco, lo que es el campo 43, que es el ITT. Entonces, todo eso ha hecho que baje la producción. Este rato, con el cierre del oleoducto, se suspende también las exportaciones de petróleo. Y uno dice, bueno, después recuperamos. No, estamos nosotros quedando mal con el mercado mundial. Hay compromisos que se tienen que cumplir. Y eso obviamente en los próximos eh, eh, contratos que tengamos, el castigo va a tener que incrementar. Eso es lo que se refiere en la producción. Ahora sí vemos nosotros ya tratando de hablar de los combustibles que hablábamos hace ratito, ¿no es cierto? Tenemos problemas en lo que es la refinación de combustibles, ¿no es cierto? Si nosotros vemos, por ejemplo, en el periodo de enero a abril, ¿no es cierto?, que son los últimos datos oficiales del Banco Central y de Petroecuador, hay una disminución del 12% en lo que es la producción de combustibles. O sea, si producimos menos, eso significa que tenemos que importar más, y tenemos que importar más a precios internacionales y venderles a precios subsidiados. Teniendo en consideración, ¿no es cierto?, lo que conversamos en la última entrevista, es de que, por ejemplo, el 73% del diésel que consumimos es importado, el 64% de las gasolinas es importada, y el 87% del GLP, del gas que consumimos en nuestras casas, es importado. Entonces, estamos produciendo menos, y eso significa que el Estado tiene que importar más para evitar un posible desabastecimiento. Tenemos problemas, ¿no es cierto?, a manera general en lo que se refiere a la planificación, porque la planificación debería tener un objetivo estratégico, que es llegar a la soberanía energética, y eso significa tener la suficiente producción de combustibles
es suficiente y la antelación necesaria para la importación de combustibles para evitar un posible desabastecimiento y que pueda afectar también a lo que se refiere a la generación eléctrica. Tenemos problemas también en lo que se refiere en lo que son los precios del petróleo, ¿no es cierto? O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, en enero nosotros empezamos el año con un WTI, que es el precio referencial del crudo ecuatoriano, en $75, ¿no es cierto? Y en junio estuvimos nosotros con $68, o sea bajó el precio promedio. Ha existido mucha variación. De enero a mayo, ¿cuánto es lo que recibió en promedio efectivo el Estado por cada barril? Recibió $61 con 18 centavos por cada barril. $61, y si comparamos con lo que estaba presupuestado, el presupuesto estaba en 63.7, o sea, un poco más de $2.50 por barril. Entonces uno dice, bueno, $2.50 por barril menos. No. Se estima que vamos a exportar 120 millones de barriles al año. Y estamos con $2.50 promedio, o sea, $1 menos significa 120 millones de dólares menos al año que recibe el Estado ecuatoriano, ¿cierto? Entonces tenemos problemas con el volumen de producción, de refinación de combustibles, pero ese combustible también sale de baja calidad. O sea, nosotros tenemos gasolinas que producimos aquí en el país, pero son de 80 octanos más o menos, y tenemos que importar gasolinas. El Estado tiene que estar importando gasolinas de 95 octanos para poder hacer las mezclas y poder sacar la gasolina, tanto la extra como la Ecopaís, con 85 octanos, ¿no es cierto? O sea, tenemos problemas en volumen y en lo que se refiere a calidad de producción de combustibles. Esa situación general que se ha creado, ¿a qué le atribuye más usted? ¿A negligencia, quizá incapacidad en el manejo, o también a los temas climáticos, las lluvias en el oriente ecuatoriano que ahora vienen a complicar al oleoducto? Bueno, cierto es de que tenemos problemas con las lluvias, ¿no es cierto? Pero esto no es una cuestión nueva, es una cuestión que se viene dando y que ya sabíamos que nos iba a llegar. Entonces, no es sorpresa de que tengamos problemas con esta cuestión de la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, me refiero a lo que es el SOTE, ¿no es cierto? El SOTE, el OCP, que tuvieron problemas. Porque hay otro tipo de problemas, por ejemplo, en lo que sucedió en la refinería. Tuvimos una para de 6 meses, se paralizó la paras programadas, ¿no es cierto? De 6 meses en que la refinería no operó normalmente. Pasaron los 6 meses de esta para y el 13 de marzo tuvimos el problema con el OCP, el derrame de petróleo en Quinindé. Esto fue en marzo. En abril hubo el sismo de 6.1, ¿no es cierto? O sea, sí, tuvimos problemas con la naturaleza, el sismo de 6.1, o sea, son cuestiones que no está uno planificado de que nos caiga un temblor y no sabemos si es fuerte o débil, ¿no es cierto? Pero eso también afectó el normal funcionamiento de la refinería. Luego tuvimos el incendio, ¿no es cierto? El incendio, que queda la duda ahí en lo del incendio, es si el incendio se dio por una cuestión de mal mantenimiento o fue como consecuencia del temblor. Porque si fue como consecuencia del temblor, puede haber mayores problemas ahí ocultos que puede generar algún siniestro como sucedió con lo del incendio. Y aparte de eso, el 2 de julio se supone, 2 días atrás, se supone que ya estaba, según el cronograma, la refinería otra vez operando. No, la refinería no está operando. Claro, son estos problemas los que han generado también el que se desabastezca Ecuador de asfalto, paralizando obra pública en todos los municipios y prefecturas del país. Tenemos problemas con el asfalto, ¿no es cierto? Porque la refinería de Esmeraldas, esa produce el asfalto. Y eso hizo que toda la cadena de valor tenga problemas. O sea, el asfalto, no hay asfalto
y eso hace de que no exista, no se cumplan con los contratos, tanto en el sector público como en el sector privado, porque el asfalto obviamente para los caminos significa para muchas obras viales, pero eso ha hecho que los transportistas estén ahí parados con su infraestructura sin poder utilizarse. Los contratistas que no pueden cumplir con sus contratos, ¿no es cierto?, que tuvieron. Y obviamente esos retrasos también generan muchos problemas a nivel nacional. Ahora, ¿qué era lo que nos decía hace un rato? O sea, cuáles son las causas? Sí, problemas de la naturaleza, sí, pero también hay una falta de inversión, en lo que se refiere a exploración y falta de inversión, no solo en exploración, o sea, nosotros queremos que venga más inversión al país, pero ¿cómo voy a traer más inversión al país si no hay mayores reservas certificadas de campos petroleros donde yo puedo venir e invertir? O sea, si es que yo no certifico primero que hay más petróleo, difícil que venga la inversión petrolera. Falta de inversión en técnicas de recuperación mejorada, porque ya los campos están algunos ahí en declinación natural. Pero eso no quiere decir que se acabó el petróleo, sino que el petróleo está un poco más abajo, ¿no es cierto? Y se necesita más tecnología. Y la infraestructura ya está, o sea, la inversión no es tan alta para lo que se refiere. Ahora, con la crisis de Petroecuador y la crisis financiera que afecta también al gobierno nacional, ¿se puede esperar que esta inversión pueda venir del Estado ecuatoriano? ¿O necesariamente hay que pensar ya en un proceso de generación de empresas público-privadas, por lo menos? Se necesita inversión privada, se necesita ya, el Estado ya ha demostrado que no puede hacer mayor inversión, ¿no es cierto?, en lo que es, incluso lo que es infraestructura. Ahí tenemos los ejemplos del SOTE, del OCP, problemas de almacenamiento en lo que se refiere al petróleo, ¿cierto? O sea, este dato, por ejemplo, tienen que parar la producción petrolera porque no tenemos dónde almacenar el petróleo. Sí, tenemos problemas de almacenamiento del combustible. O sea, tenemos nosotros almacenamiento para 10, 11 días de combustible. O sea, somos muy sensibles. Si se demora el barco en llegar con el combustible de importación acá al país, o sea, estamos en un riesgo alto de que podamos entrar en un Se genera posible escasez. desabastecimiento. Sí, Y escuchábamos por allí que las reservas de gasolinas, que normalmente se mantienen en un 90%, habrían bajado a un 70%, pero el gobierno de cualquier manera ha emitido una voz tranquilizadora en el sentido de que no habrá escasez. hacemos un acto de fe en el sentido de que no va a haber desabastecimiento, porque no olvidemos que cuando la refinería estaba trabajando a medio gas, ya hubo problemas en Cuenca con Ujú. el abastecimiento de gasolina extra con etanol. Hubo problemas en Quito con el abastecimiento de la gasolina extra en diciembre. Hubo problemas en los terminales incluso de Riobamba. Sí, entonces ya hubo problemas. Entonces esperamos de que no exista mayores problemas. Estamos entrando a una época de estiaje. Esperamos de que no sea tan fuerte el estiaje como la época de sequía, ¿no es cierto?, tan fuerte como fue el año pasado. ¿Por qué decimos que esperamos? Porque el año pasado ya hubo cortes de luz en abril del año pasado y este año no hubo. Entonces eso significa de que no hubo tantos problemas en la parte de la naturaleza. También hay que ver también que en esta situación, ¿no es cierto?, influye muchísimo lo que se refiere a la inestabilidad de directivos en Petroecuador. Ujú. Tenemos nosotros, por ejemplo, en el gobierno, Muchos altos cargos fueron removidos, además. sí, en el gobierno de Lazo hubo 8 gerentes de Petroecuador, un promedio de 3 meses y medio de gerentes. En el gobierno de Novoa, llamamos con 6 gerentes, o sea, ya tenemos el último gerente, ¿no es cierto? Cuando ya no estamos aprendiendo el apellido del nuevo gerente,
ya enseguida le cambia. Entonces, Gerencias en promedio de 3 meses cada una. exacto, pero, cuando la empresa más importante del país debería tener mucha estabilidad y con un equipo técnico ya demostrado en la práctica, ¿no es cierto? Un equipo técnico, gente que conoce lo que es exploración, gente técnica que conoce lo que es el transporte, el almacenamiento, la comercialización, tanto interna como externa. Entonces, sí hay algunas situaciones. ¿Qué hay que hacer? Una planificación integral, ¿cierto? Una planificación integral, no solo preocuparnos en incrementar la producción petrolera, sino en toda la cadena de valor. Y teniendo en cuenta que la cadena de valor petrolera está dentro de una cadena de valor energética, ¿cierto? Claro. Porque, Justamente hablando de esto, ¿cuáles son las perspectivas, economista Erazo, en cuanto a la evolución de los precios del petróleo, precios referenciales, en nuestro caso WTI, con esta otra situación bastante indescifrable que se está viviendo en el mundo? bueno, tuvimos muchos problemas geopolíticos y eso influyó muchísimo en mucha variación de los precios del petróleo. En marzo de este año, no olvidemos cuando Donald Trump llega a la presidencia, ya amenazó a Rusia con sancionar a quienes le compren petróleo, ¿no es cierto? Con aranceles indirectos que le llamó él. Eso fue en marzo. En marzo también sancionó a Venezuela, ¿no es cierto?, quitando las licencias a Chevron y a Repsol para que puedan operar normalmente en Venezuela. También ya amenazó en marzo de este año a Irán con bombardearles si es que no renunciaba a sus aspiraciones nucleares en Irán, ¿no es cierto? Después vino abril, cuando aplican los aranceles y empieza la guerra comercial, que hasta ahora no termina, ¿no es cierto? Que justo en estos días China le está poniendo ahora aranceles a la Unión Europea. Entonces, esto como que se abrió la guerra comercial que era el inicio entre Estados Unidos y China, dos colosos que consumen el 35% del petróleo mundial. Ahora ya son entre otras áreas y obviamente Ya. cuando sube el precio de los productos se consume menos y cuando se consume menos se produce menos y se necesita menos energía, en este caso menos petróleo. ¿Cómo Y aterriza y cómo afecta esto a los precios del petróleo? bueno, lo que más ha afectado en todos estos tiempos, a pesar de los conflictos, es el hecho de que en abril mismo la OPEP incrementó la producción petrolera diaria de los países de la OPEP más, ¿no es cierto? En Ujú. 411,000 barriles diarios a partir de mayo. A partir de junio, otros 411,000 barriles diarios más. Y a partir de julio, 411,000 barriles más. O sea, 1,200,000 barriles más en un mercado que tenía una demanda debilitada, con una demanda cada vez se estaba comprando menos petróleo y se incrementa la producción, obviamente eso afectó en los precios y eso hizo que exista un colchón suficiente para evitar de que se disparen los precios en medio de los conflictos geopolíticos entre Israel y Gaza, entre Israel e Irán, entre Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? Entonces hubo Ujú. esta sobreproducción. El día de mañana, ¿no es cierto? Este fin de semana está programada una nueva reunión de la OPEP más y se estima que va a haber un nuevo incremento, van a aprobar un nuevo incremento que entrará en vigencia desde el 1 de agosto, ¿no es cierto? Otros 411,000 barriles más, o sea, estamos hablando de 1,600,000, 1,700,000 en los últimos meses, que uno dice es enorme, pero no olvidemos que la OPEP redujo su producción en 2,200,000 barriles para tener un precio relativamente alto. Este dato que quiere recuperar el mercado está incrementando la producción y eso está haciendo que los precios tengan una tendencia a la baja. O sea, no vamos a cumplir con el presupuesto, ¿no es cierto? Para tener un presupuesto, el WTI debería superar los $70 y estamos con un WTI que apenas está entre $65 el barril de promedio. Bien, con todo esto, ¿qué efectos se pueden tener en lo que se refiere al abastecimiento aquí dentro del país y al precio de los derivados del petróleo?
Bueno, tenemos nosotros un mercado con muchas distorsiones y las distorsiones del mercado de combustibles se da por principalmente lo que son los subsidios a los combustibles. Petroecuador, el gobierno ha anunciado de que no va a haber desabastecimiento, ¿no es cierto? O sea, si somos altamente dependientes del mercado internacional, si el diésel, el 73% del diésel es importado y estamos con problemas en la refinería, Petroecuador ya debió haber hecho, ¿no es cierto? Una reprogramación para importar más combustibles, ¿no es cierto? Para venir acá. Pero obviamente no olvidemos que si importamos más a precios internacionales y vendemos a precios subsidiados, o sea, cada vez la brecha o los gastos fiscales que no se recuperan son cada vez mayores. El gobierno está tomando medidas en lo que se refiere a lo que es los subsidios a los combustibles. ¿Cuáles son las medidas, no es cierto? El gobierno está, por ejemplo, eliminó el subsidio a, a las atuneras, ¿no es cierto? O sea, y eso le generó un ahorro de 70 millones de dólares. Tiene este sistema de bandas, ¿no es cierto?, de las gasolinas y el gobierno podría ya, no olvidemos de que si bien es cierto, el 11 o el 12 de julio que va a haber un nuevo ajuste de precios y que muy seguramente los precios suban nuevamente, pero el subsidio sigue siendo mínimo, entonces el gobierno ya podría tomar una decisión de ir eliminando o liberando el precio de las gasolinas, como lo hace con la gasolina super, ¿no es cierto? Liberar el precio de la gasolina extra, la gasolina Ecopaís. También podría ir revisando lo que se refiere al subsidio en el GLP taxis, el gas a los taxistas, principalmente en el sector de Guayaquil. ¿Por qué? Porque el gobierno está subsidiando, ¿no es cierto?, un gas por kilo más o menos en 57 centavos por kilo, cuando la gasolina Ecopaís está subsidiada el galón en 13 centavos. O sea, la relación es 13 centavos en Ecopaís a más de $1 de subsidio para el GLP taxis. Pero no olvidemos que al sector del taxismo el gobierno cuando empezó este sistema de bandas le está dando una compensación. Entonces, si ya le está dando una compensación, también tendría que estar revisando el subsidio para el GLP taxis, el gas para el sector del taxismo en Guayaquil. Bien, para finalizar, economista Erazo, ¿qué expectativas existen sobre el SOTE, su arreglo y con esto el reinicio de las exportaciones de petróleo de Ecuador? Se había señalado que está en construcción una variante. ¿Qué tiempo tomaría esto? Bueno, esta sería la quinta o la sexta variante que se está haciendo, ¿no es cierto? O sea, si es que no pensamos ya definitivamente, mejor dicho, en una variante definitiva para evitar ya estos problemas. Claro que son gastos superiores, pero el hecho de que estamos nosotros con paras en la producción, en el transporte, en la exportación, con problemas en nuestra imagen, o sea, ya se debería hacer una inversión en lo que se refiere en una variante definitiva para evitar problemas, porque no es solo problemas en el OCP o en el sistema de oleoducto, sino también en el poliducto que viene trayendo los combustibles desde Suchufindi a Quito. Hay que hacer una verdadera planificación, hay que ver también el costo-beneficio y ya definitivamente trabajar en una solución definitiva. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, don Gustavo. Declaraciones del economista Osvaldo Erazo, director ejecutivo de CAMDEPE, la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador.